Entonces, como les decía, este ya es un tema que voy a adelantarlo por la situación de esto que estamos viendo en cuanto a lo que es simbología. Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos teóricos. Y ustedes, pues, están en la carrera de dibujo técnico. Nosotros vamos a desarrollar un juego de planos. Y el primer juego, perdón, el primer plano que ustedes van a encontrar es este, miren, el de planta amueblada. Entiendo que ustedes no lo puedan leer completamente, porque para eso es esta clase donde es una introducción a lo que es la simbología. Siempre les he dicho que todo lo que ustedes ven aquí en la pantalla está hecho a base de líneas y con las líneas podemos nosotros hacer cualquier situación. Y pues como ustedes saben, la planta amueblada es un plano que siempre se ve o se representa como que si lo estuviéramos viendo desde arriba. Es por eso que es bastante importante que miráramos esto de las proyecciones para ver planta, elevación, perfil y las secciones que también estábamos viendo ahorita, pero ya vamos a pasar en eso. Entonces, todo lo que ustedes miran, por ejemplo, desde este pequeño árbol que representa lo que es un jardín, por ejemplo, el vehículo que ustedes pueden ver aquí, todo eso es simbología. Por ejemplo, ustedes entenderán, miren, esto es una cama, por decirlo así. Hay varias, una, dos, tres, cuatro. Miren, por ejemplo, la simbología de lo que es una mesa de comedor. Y de igual forma, desde ya miren las cotas estas que están aquí. Habíamos trabajado lo que es solamente dos cotas, pero a partir de aquí ya vamos a trabajar lo que es cota parcial, cota eje y la cota total, cada una con lo que es un objetivo. Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy. Lastimosamente no están los demás compañeros, en la que vamos a ir aprendiendo lo que es todo esto para que ustedes ya puedan en algún momento leer lo que es planos y de igual forma hacerlo. Entonces, como les digo, todo esto para que lleguemos a esto, ustedes lo puedan comprender y leer y hacer, tenemos que ver en primer punto lo que es la antropometría. Y bueno, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué es la antropometría? Pues como primer término decimos que esta estudia las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades tales como levantar objetos, correr, sentarse, subir y bajar escaleras o descansar. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque recuérdense que un proyecto o una casita, por decirlo así, tiene un objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que ahí la van a habitar. Entonces nosotros tenemos que satisfacer muchas necesidades, como por ejemplo la movilización, que si van a utilizar algún ambiente que tenga los espacios necesarios. Por ejemplo, ustedes saben que lo primero que ustedes hacen cuando despiertan, pues es levantarse, tal vez algunos hace algún tipo de estiramientos, o si no, lo que es vestirse, y usted necesita lo que es el espacio necesario para realizar cualquier actividad, ya sea en su dormitorio, en la cocina o cualquier otro ambiente, ¿va? Para nosotros como dibujantes, es importante diseñar o saber, por ejemplo, la relación de las dimensiones de un hombre y espacio que necesita para moverse, es lo que yo les decía. No podemos cometer errores de diseño en cuanto a que dejamos poco espacio, porque entonces ahí vamos a crear cierto problema en cuanto a la movilización de las personas, como le digo, que van a utilizar en algún momento los espacios. Usted como joven o niño aún, o yo como adulto ya mayor, pues todos tenemos lo que es una cierta dimensión, una cierta altura, tenemos lo que es tal vez, tenemos tal vez lo que es, por ejemplo, ocupamos cierto espacio, estando de pie, estando sentados. Por ejemplo, yo siempre he dicho que todo lo que, ¿cómo se llama? Yo siempre he dicho que todo lo que está hecho en el mundo está hecho a escala humana. ¿Por qué? Porque está hecho, o sea, a nosotros lo que es un lapicero, un lápiz, cualquier cosa, una hojita de papel, está hecho para que nosotros, el ser humano, lo pueda utilizar. Entonces es importante de que en la antropometría estudiemos, ahí sí que las medidas del cuerpo humano. Y como ustedes pueden ver ya en pantalla, pues la antropometría se divide en dos.
lo que es la antropometría estática, o sea, cuando usted está realizando alguna actividad, pero está, por ejemplo, en determinada postura, y está la antropometría funcional, y esta describe los rasgos de movimiento por las diferentes partes del cuerpo humano cuanto a alcances, medidas y trayectoria. Entonces, por ejemplo, aquí tengo como ejemplo dos imágenes, pero voy a avanzar a lo que es esto. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como dibujantes estudiarlo? ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento no solamente vamos a diseñar lo que es el espacio, sino que ese espacio tenemos que equiparlo. Como por ejemplo, aquí la imagen hace referencia a lo que es una cocina. Si enumeramos las actividades que se pueden realizar en una cocina, pues desde lo que es almacenar alimentos, prepararlos, cocinarlos, limpiar, lavar trastos o cualquier otro objeto, pues nosotros ya tenemos la idea que entonces, bueno, tenemos que equiparla con alguna estufa, con algún lavatrasos, con algún gabinete o mueble para almacenar trastos o alguna refri para almacenar los alimentos. Entonces, cada vez que se requiera el uso de esto, pues se va a generar algún movimiento. Y por ejemplo, un ejemplo aquí bastante sencillo, miren, la persona aquí está tratando de alcanzar algo de un gabinete aéreo. Y muchas veces se comete el error de que nosotros no conocemos a la persona que nos va dirigida a esta cocina, por decirlo así, en el caso de nuestra mamá, y a veces el gabinete queda muy alto. Entonces ella no alcanza y estarse subiendo en sillas, pues es algo peligroso. Entonces ahí vendría, pues ya incurriríamos en lo que es un error de diseño. Miren lo que les decía, las actividades que se pueden realizar en lo que es una cocina son bastantes. No comparto esto, pero bueno, sí, de hablar por teléfono se puede. Yo, como le digo, se tiene que pensar y diseñar, pero como le digo, almacenar algunos productos, prepararlos, cocinarlos y pues sí, servirlos y comerlos. Entonces, todas esas actividades van reguladas en cuanto al movimiento y el espacio que nosotros necesitemos para que podamos, o la persona que lo va a utilizar, pueda movilizarse. Otro ejemplo, miren, cuando se lava, se tiene que tomar en cuenta todo ese tipo de movimientos para dejar todo al alcance. Vemos aquí en la imagen un lavatrasos y pues podría ser algo lógico y necesario dejar un gabinete donde se pueda almacenar jabón, toallas o algún tipo de utensilio como estrotajos, así le llamamos, para que la persona no tenga que irlos a traer hasta un punto, sino que ahí mismo donde ella está realizando lo que es la actividad, pues ahí mismo podríamos caer a lo que es almacenar. Dentro de nuestra carrera, pues vamos a hablar de ciertas actividades que no son ni morbosas ni tienen nada de malo, sino que simplemente acuérdense que nosotros vamos a diseñar casas y en una casa se puede realizar cualquier tipo de actividad. Como por ejemplo aquí en el baño, ustedes saben que uno en el baño puede realizar actividades desde tomarse una ducha o baño, valga la redundancia. La palabra correcta sería defecar o realizar las necesidades fisiológicas. Una actividad bastante sencilla como lavarse los dientes, lavarse las manos, ahora que ya está de moda la pandemia, hay que lavárselas constantemente. Entonces, usted para realizar estas actividades va a necesitar ciertos espacios o necesitamos dejar ciertos espacios para que eh, las personas, como le digo, puedan realizarlo. Yo me he topado con diseños donde dejaron baños abajo de las gradas y muchas veces los alumnos me preguntan, profe, ¿es permitido dejar un baño debajo de las gradas? Y sí es permitido, solamente que tenemos que tener cuidado de saber cómo diseñarlo, porque yo me he topado en baños donde las gradas no me permiten a mí por la altura eh, realizar la actividad cómodamente, sino que han cometido ese error de que como las gradas tienen cierto ángulo, entonces a uno no le permite estar de pie ahí. Entonces ese ya es un error de diseño. Otro error de diseño que yo siempre he discutido es una altura de la ducha, no la marca 1,90, pero yo por ser un poquito alto, a veces pido más porque si no yo toco con la cabeza lo que son las regaderas o calentadores y es un poquito peligroso. Entonces miren todas las actividades que ustedes puedan desarrollar en lo que es baño, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado, en primer lugar, de que vaya bien equipado. Un baño por lo general tiene su lavamanos, su inodoro y su ducha. O si usted le quiere colocar tina, ¿va? O si ya le quiere agregar lo que es un migitorio, yo creo que los hombres sabemos perfectamente bien que es un migitorio. Miren,
aquí entre pocas palabras ya estoy entrando a lo que es la simbología. Miren la forma como se dibuja lo que es un sofá. Automáticamente nos dan las dimensiones que usted en algún momento se va a tener que aprender, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cuánto mide un sofá? Pues 70 de ancho, perdón, de largo por 0.60 de ancho. Esas medidas prácticamente pueden variar, porque no todas las veces los sillones, las camas, juegos de comedor van a ser del mismo tamaño, sino que estas pueden variar. Y a lo que voy aquí es hacer o resaltar las actividades que usted puede hacer. Entonces allá caemos en que, por ejemplo, de acuerdo a las actividades del cuerpo humano, lo que usted quiera realizar, pues ya las podemos equipar, no solamente con los muebles que sean necesarios, sino tener cuidado de dejar la iluminación necesaria para que usted realice cierta actividad. En el caso, por ejemplo, algo tan sencillo como la tele, no dejarla contra una ventana, porque si no, usted no va a ver nada por el reflejo. Si usted va a realizar actividades de lectura, pues dejar la iluminación correspondiente o necesaria para que usted no tenga problemas de visión y no tenga que estar utilizando luz extra o, por ejemplo, prender una lamparita cuando apenas es la 1 o 2 de la tarde, ¿verdad? Miren, y de igual forma, hablando de antropometría, pues el cuerpo humano, no importa en cuál posición esté, siempre va a ocupar lo que es cierto espacio, como por ejemplo una persona sentada ocupa 0.48 centímetros o casi medio metro de ancho. Por ejemplo, una persona estando de pie puede ocupar lo que es cierta, así que bueno, dependiendo, puede ocupar cierta altura, en este caso una altura promedio en nuestro país de unos 60, unos 70, ¿verdad? Yo mismo me digo unos 75. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta, como le digo, incluso cuando una persona está incluso acostada. Todo eso hay que saberlo, por lo menos tener lo que es la idea para que después no cometamos errores de diseño. Posterior a lo que es la antropometría, que es la que estudia las diferentes medidas del cuerpo humano, hago mención también de lo que es la figura humana. La figura humana son todos los dibujitos de personas que ustedes están viendo ahí. Y es importante incluirlo, o hacer una mención de lo que es la figura humana, porque dice que dentro de los planos y representaciones se utiliza la figura humana para representar las diferentes actividades que realiza el ser humano. Así como lo estábamos mencionando anteriormente, esta muchas veces va a complementar los dibujos que ustedes hagan, tanto en fachadas o cortes y secciones, para indicar o para dar lo que es una idea de la actividad que ahí se va a realizar. En el caso de la figura humana, pues podemos entrar a detalles de cómo esta se representa o cómo podemos dibujarla. Y pues algo tan sencillo, creo que ustedes tal vez lo vieron en artes plásticas, que la figura humana o lo que es el cuerpo humano, su medida exacta son 8 cabezas. Entonces, a partir de esa medida, usted ya, si la quiere dibujar, ya tiene lo que es una proporción en cuanto al dibujo de esta. Pero hay una situación aquí en lo que es la carrera de dibujo, que a pesar de que, ¿cómo se llama? Es una carrera que exige exactitud en lo que es sus trazos y líneas para realizar lo que son planos o cualquier elemento. En el caso de la figura no es tan así. En el caso de la figura, pues solamente se pueden hacer lo que son pequeños bosquejos. Aquí está el ejemplo de cómo las figuras humanas se dividen en 8 cabezas. Y estos son los bosquejos que usted podría realizar para representar lo que es un hombrecito o una mujer, como le digo, en algún ambiente que usted quiera ahí representar. Y como le digo, en el caso de nosotros, la figura humana no va a ser exacta. Miren, son solamente siluetas las que se utilizan. Y siluetas pueden haber de diferente forma, pueden estar estas, o incluso lo que son estas que están aquí. Entonces, si se dan cuenta, nuestra figura humana no va a ser siempre exacta, o sea, que se diga que usted necesita dibujar un rostro humano a la perfección. No, es un campo. Yo siempre le he dicho que la carrera de dibujo tiene diferentes campos, como por ejemplo que usted aprenda pintura o que usted aprenda a dibujar rostros humanos, pero en nuestro caso no va a ser así. Con que usted en algún momento haga solamente la silueta es más que suficiente. O sea que no vamos a tener la necesidad, como le digo, de dibujar una figura exacta. Eso sí, tiene que ser proporcional a lo que usted está dibujando. En algún futuro, cuando hagamos lo que son perspectivas,
perspectivas o proyecciones, mire, usted las puede representar de esta forma o ya sea de esta. Y como le digo, son simples siluetas. No hay necesidad ahí de que usted lo haga todo exacto, sino que simplemente usted lo puede realizar. Y como se recuerda usted que existe la técnica del calcado, usted puede realizar sus plantillas y después cuando necesite lo que es una figura humana de cierta o a cierta escala, pues usted solamente lo puede copiar. Yo siempre les he dicho que eso es permitido, en nuestro campo es permitido el calcado o copiado en otras palabras. Así como los compañeros que con los que estuvimos el día viernes, pues yo les dije calquen, a partir de ahora calquen lo que es su formato para no estar midiendo otra vez y que se le vaya el tiempo, ¿no? Lo pueden hacer calcado, eso sí, siempre y cuando el primer machote o primer plano esté bien hecho. Entonces aquí miren diferentes ejemplos que cuando nosotros realizamos de perspectivas o proyecciones o arquitectónicas, para mí deben representar o dar idea de qué tipo de funcionalidad va a tener el proyecto que estamos realizando. Entonces no sé si tienen alguna duda con esto, porque de aquí me paso a lo que es la simbología. Entonces, miren, en resumen, estábamos viendo hoy tres temas: la antropometría, la figura humana y lo que es la simbología. Y como dice la simbología arquitectónica, es la representación en el plano de todos aquellos elementos, ya sean muebles, especificaciones, artefactos o estructuras que conforman parte de una construcción. Por eso nosotros somos dibujo de construcción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprendernos la simbología que es referente a cada plano. ¿Por qué? Porque está la simbología para la planta amueblada, en el caso de esta, muebles. Está en el caso, por ejemplo, de la simbología de un plano de eléctrico, por decirlo así, tiene su simbología. Un plano de drenajes tiene su simbología y un plano de agua potable también tiene su simbología. Pero como le digo, esto paso a paso lo vamos a ir aprendiendo. Cuando hablamos de simbología, esta puede ir de dos formas, tanto en planta como en elevación. Dice, de esta forma se representan todos los elementos comunes como sillas, árboles, ventanas, paredes, muros, camas, entre otros. Y es lo que le decía, entre otros, porque vamos a entrar al estudio de ventanas y vamos a encontrar con que ventanas hay de diferentes tipos. Hay ventanas plegables, hay ventanas de dos hojas, hay ventanas corredizas, de igual forma puertas. Pero como les digo, esto poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Eh, lo que le decía, la simbología de los muebles no solamente va a ser en planta, sino que también va a ser en elevación. ¿Cuánto en planta y cuánto en elevación? Pues se representan planta cuando estamos viendo lo que son planos. Y las elevaciones, pues cuando se están haciendo tal vez fachadas o algún corte o sección. Y como le digo, miren, aquí está, ahí sí que aprovechando el ejemplo, está la simbología de muebles y aquí está la aplicación de lo que es la figura humana, dando a entender el uso que le podríamos dar ahí a lo que es estos tipos de artefactos que no, bueno, yo creo que son lavatratos y lavaplatos, por eso. Entonces es importante, como les digo, que vamos a ir ya cuando veamos o tengamos nuestra siguiente clase, pues vamos a entrar a lo que es la forma de cómo se representa cada uno de los elementos, cómo se representa, por ejemplo, miren una tele, y les coloco aquí evolución porque muchas veces, dependiendo de los aparatos, la simbología puede cambiar. Una televisión antigua, yo no sé si ustedes la conocieron, era una grandota, que muy pocas quedan ya. Y ahora, ¿cuál es la moda? Pues una televisión de pantalla plana. Entonces ahí se puede dar una pequeña evolución de que ya no vamos a dibujar esto, sino vamos a aplicar esto. Pero siempre es importante conocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Por si en algún momento usted lee un plano donde utilizaran ese tipo de simbología, pues usted sabrá que es. Dice que de igual forma cada uno de los planos que en un futuro desarrollaremos tiene su propia simbología. Esto ya se los había mencionado, solo que aquí por cuestiones de tiempo. Miren, ya me quedan 8 minutos nada más. Había eliminado algunos ejemplos, pero miren, planta amueblada. Bueno, yo siempre les pregunto si tienen dudas, pero estoy mencionando la planta arquitectónica y planta amueblada. ¿Será que hay una diferencia entre ellas dos? ¿O serán lo mismo? Y cuando planta, nos referimos a planta arquitectónica cuando se representa de esta forma, miren, solamente así.
es un tipo de presentación que puede ir a color. Y esta es la que nosotros le vamos a presentar a la persona interesada en que tal vez nos contrató en un momento en cuanto a realizar un diseño, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando les digan realicen lo que es una planta arquitectónica, saben que es de este tipo. O sea, miren, no hay cotas, no hay ejes, no hay... Tendría que haber un título, ¿va? Pero aparte de eso va pintado. Y cuando les diga la planta amueblada, pues la planta amueblada es igual, solo que la planta amueblada no va a color, lleva sus cotas exteriores, las que les mencioné, la parcial, la de ejes y total, y lleva por supuesto sus ejes. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues la simbología que aquí se utiliza. Por ejemplo, yo que lo sé leer, sé que esta es la sala, porque, bueno, es sala comedor, porque aquí están los sofás, y aquí está el juego, el comedor. Yo como comprendo la simbología, sé que aquí hay un módulo de grada, este es un baño, este es un dormitorio principal, porque es el que tiene toda la vida el baño, el dormitorio principal. Cuando el espacio lo permite, pues lleva su baño privado. Y este es un dormitorio, pues, eh, que tiene su cama, sus mesitas de noche, tiene su walking closet, o sea, un cuarto especial donde podemos nosotros almacenar los closets, por decirlo así. Cuando no lo requiero, por ejemplo, en lo personal, miren, aquí está a la vista en el mismo dormitorio. Entonces, como les repito, miren, yo que puedo leer un poquito la simbología, esta es la cocina. Y todo eso tiene una función, pero eso ya van a ser otros temas. Entonces, miren, esta es la planta amueblada. Miren la diferencia, planta arquitectónica y planta amueblada. La planta amueblada se representa de esta forma. Profe, ¿Sí, Cristian? profe, ¿Sí? profe, viera que más salir iba a entrar por mi teléfono. ¿Cómo? Más salir iba a entrar por mi teléfono. Sí. Yo lo acepto otra vez. Estoy entendiendo que están teniendo problemas. Es lo que yo les decía. Que me llama la atención que algunos entran y salen o salen y entran. Pues. Entonces, miren, esta es la diferencia. Esta es la planta arquitectónica, perdón, la planta amueblada, la cual, como ustedes se pueden dar cuenta, se representa en un formato. No es así como lo representamos, pero con su cajetín, su título, siempre su norte. El título está aquí arriba, pero yo siempre les aconsejo colocarlo abajo. Sus cotas, las principales, y todos aquellos elementos que conforman lo que es la planta amueblada, indicando, representando, miren, desde un carrito para hacer entender que esa o ese es el garage. Entonces, como le digo, la próxima unidad vamos a ir viendo todo este tipo de simbologías. ¿Desde dónde? Desde aprender cuánto mide un blog. Por ejemplo, miren, esto lo vamos a volver a ver. Blogs hay diferentes medidas, está de 40 por 20 por 15. Está el blog que tiene tres medidas, o sea, un ancho, un alto y, y un largo. Hay blog lleno, hay blog vacío, hay blog para lo que son diferentes tipos de fachadas. Eh, yo creo que ya regresó Cristian más. De igual forma, miren ladrillos, pero ese tema lo voy a rematar ya cuando estemos en la siguiente unidad. Como le digo, ahorita todo es simbología. Eh, yo siempre, así como les decía a los alumnos el día viernes, yo les he pedido solamente los instrumentos más esenciales, como sus portaminas, sus escuadras, que tengan su mesita ahí, pero hay otros instrumentos, como por ejemplo, miren, para si en algún futuro yo les voy a permitir utilizar estas plantillas, que son plantillas de muebles. Yo les decía que a mí una de estas me costó 35 quetzales a escala 1:50. Solamente a escala 1:50 se puede utilizar. Y es barato porque cuando yo estudiaba costaban 150, 200, era bastante, antes bastante caro, pero ahora miren, en primer punto por la globalización, en segundo por esto del reciclaje, muchas cosas tienden a bajar. Pero antes de que yo les permita utilizar esto, necesito que ustedes aprendan a dibujarlo, ahí sí que con instrumentos y a mano. Entonces, si algún día ustedes necesitan o quieren plantillas, pues las pueden comprar. Y ya no me va a dar tiempo, pero lo que les decía, miren los diferentes tipos de simbologías para ver que son ventanas,
puertas, por ejemplo, miren, puertas, hay diferentes, hay de una hoja, exterior o interior, hay de 2 hojas, hay puerta corrediza, hay puerta rollable, hay puerta de vaivén, o sea, la que se hace así, hay puerta de acordeón y puerta plegable. Entonces ya están ustedes teniendo la idea de qué es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. De igual forma, ventana externa, ventana interna o la que va normalmente en la pared, ventana 2 hojas. Miren la forma de cómo se representan muebles en el caso de un juego de comedor, si es rectangular o es circular, camas, por ejemplo, los módulos de gas, escaleras en tipo de U, de un solo tramo o en forma de L. Pero como lo repito, esto ya va a ser tema para la siguiente unidad. Desde aquí, miren, desde aquí vamos a empezar, desde cómo se representan y espacios necesarios para los vehículos. Aquí con este ejemplo, miren, un garage no tiene, bueno, tiene que tener como mínimo 5 de largo por 2,50 de mínimo, porque el vehículo, acuérdense, cuando abre las puertas necesita un poquito más de espacio. Entonces voy a tener aquí la grabación